Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar presente. Bienvenido a Bonsai al Día. Gracias por ser parte de la FELAC, la Federación Latinoamericana y Caribeña de Bonsai, quienes reúnen los diferentes clubes y artistas y profesionales de Latinoamérica y el Caribe para simplemente compartir el conocimiento de cada uno y en momentos que el bonsai y el suiseki en Latinoamérica y el Caribe tenga más presencia a nivel mundial y que cada vez nuestros artistas y nuestros profesionales logren compartir toda esa experiencia que van adquiriendo a partir del mundo, de que van visitando diferentes lugares y aquí en Bozardía el espacio donde nosotros lo invitamos y ellos comparten con ustedes esa experiencia que han tenido a través de esa participación, de esa Toto, visita, a veces ponencia. Y hoy tenemos la oportunidad de tener a Natale de Venezuela, quien ha estado visitando grandes eventos a nivel mundial, como la V en Japón, perdón, la V en España, y el evento del Ten. ¿Cómo se dice? Kokufu Ten. Ten en Japón. Natale, estuvimos hablando cuando fue a España y le dijimos, Natale, necesitamos que tú nos grabes y nos prepares esa experiencia. Estaba ya junto con Consuelo Rueda para que nos hable de esta experiencia. Y vaya, él dijo, bueno, déjame esperar porque quería que esto fuera más espectacular y reunir las dos experiencias en un solo bonsai al día. Agradecemos de antemano a Consuelo, que de repente estuvo allá colaborando con toda esta parte para que todo esto pueda ser posible. Pero sin más preámbulos, quiero darle las gracias y darle la bienvenida a Natale para que nos presente esta parte. Él nos va a hablar hoy de las diferentes escuelas entre España y Japón, pero a través de las imágenes de lo que es el bonsai, de lo que él vio, de la exposición y que nosotros mismos podamos juzgar cuál bonsai nos gusta más, cuál estilo nos gusta más. Adelante, Natale, gracias por estar presente. Bueno, ante nada, Víctor, de verdad agradecido contigo nuevamente por abrir este espacio y por estar todos los miércoles llevando, llevándonos estos ratos de alegría y el amor que le tenemos al mundo del bonsai. Realmente haces un trabajo maravilloso, tú y todo tu equipo. Y bueno, nada, como dijo Sergio la semana pasada, hay que poner un granito de arena para que FELAP siga creciendo y sigamos juntándonos como un solo grupo, como un solo bloque. Realmente yo pensaba que Latinoamérica estábamos un poquito atrasados, podríamos decirlo, con respecto al bonsai europeo y con respecto al bonsai japonés, que de una u otra manera nosotros somos un derivado de la escuela japonesa, al igual que la escuela europea es un derivado de la escuela japonesa propiamente. Lo más interesante y lo que más me gustó de este viaje es que realmente nosotros debemos continuar trabajando teniendo una identidad propia. Nosotros tenemos las especies, tenemos el clima, tenemos a nivel de material vegetal, tenemos maravillas. Y nosotros realmente no estamos tan atrás. Lo que estamos es que debemos tratar de entender nuestras especies, entender nuestra naturaleza, comenzar a entender un poquito más sobre nuestra latitud sobre a nivel geográfico y a nivel de incidencia solar, cuáles son las especies que debemos de trabajar y adaptarnos a los estilos que nosotros vemos propiamente en nuestra naturaleza.
porque fue muy interesante llegar a España y poder ver árboles de 4 estaciones maravillosos. El nivel de España es muy, muy alto, muy, muy bueno, muy apegado a la escuela japonesa. Sin embargo, si nosotros tratamos de copiar la identidad de ellos, realmente no podríamos llegar a competir ni a estar en un nivel tan alto como lo podemos hacer trabajando nuestras propias especies, Víctor. Cuando yo veo los latifoliados y las estructuras que nosotros estamos fabricando en Latinoamérica, que estamos construyendo en Latinoamérica, son superiores incluso, muchos posiblemente los proescuelas japonesas y proescuelas europeas difieran con lo que digo. Si bien es cierto que con las especies como los juníperos y los pinos, nosotros los que estamos sobre la línea ecuatorial, en un clima tropical o subtropical, para nosotros va a ser muy difícil llegar a esos niveles de cultivo y tener esos materiales tan elaborados como logran tener ellos con sus 4 estaciones. Pero al ver los árboles de latifoliados, tanto de hoja perenne como de hoja caduca, nuestras estructuras y especies tropicales podemos construir árboles de igual o mejor nivel, tanto como los europeos, los españoles específicamente, o como los japoneses. Me atrevo a ser tan soberbio, podríamos decir, en decir que aquí tenemos material para trabajar especies latifoliadas de hoja caduca con unos niveles incluso superiores a lo que yo vi expuesto en la Cocufu. O sea, es algo que yo pensaba que estábamos muy atrás y no es así. Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es empezar a caminar y tener una identidad propia. Pues sí, perfecto. Esa es una de las cosas de nuestro grito de batalla, que lo hemos estado haciendo, lo hemos estado conversando con Sergio, con Carlos, con Enrique y todo, de que nosotros tenemos que ir creando nuestra propia identidad. Y el propósito a futuro es que de momento los japoneses vengan a ver y a conocer nuestro bonsai. Y a Es que que, viera, a que quieran de momento a venir a coger talleres a cómo trabajar los árboles tropicales, a cómo trabajar un campeche, por ejemplo, para claro, ver cómo tú puedes trabajar un campeche sin que la espina te destrocen las manos. claro. Yo siempre había visto tanto en las imágenes que uno ve en internet de la escuela europea y de la escuela japonesa, uno ve algo tan sencillo como la superficie del suelo de los árboles expuestos. Para ellos es completamente común en la naturaleza que los bosques estén completamente llenos de musgo. Incluso era sorprendente que tú caminabas por parques y veías hectáreas de musgo, todo el suelo tapizado como si fuera una alfombra. Lógicamente, al yo ver esto y cuando yo entiendo perfectamente lo que he visto en el bonsai durante muchos años a través de internet, que ellos realmente copian la naturaleza y la llevan al vaso, la llevan a la maceta, la llevan a la superficie del suelo. ¿Cómo podía yo entenderlo si yo vivo en Venezuela, soy, estoy por encima de la línea ecuatorial, solo 2 estaciones al año, tengo la incidencia del mar Caribe eh, que hace a nivel de clima, influye muchísimo en nuestra especie. Y cuando vemos el 60 o 70% del territorio venezolano es llano y semiárido, era imposible que yo pudiera entender por qué ellos ponían esa cantidad de musgo. Claro, al yo llegar a Japón y ver, te lo juro, Víctor, son parques gigantes de hectáreas llenas de musgo. O sea, es como una alfombra. Entonces, ellos lo tienen que copiar. Pero yo no puedo tratar de replicar eso si voy a utilizar una especie local, ¿ok? Donde en su medio ambiente las condiciones clima son de extrema sequía, donde las gramíneas son muy escasas, las maderas muertas son muy importantes, nunca de colores blancos, siempre de colores grises. Nuestras maderas son maravillosas, pero no se ven bien
pintadas de blanco con el líquido de gin, como ocurre con los juníperos. Entonces, entender todo esto y ver si es maravilloso el bonsái europeo. Sí, es maravilloso el bonsái japonés, pero nosotros también tenemos especies maravillosas, un clima completamente distinto. A mí me gustó mucho la entrevista con el tema de bosque de la semana pasada con Sergio, cuando él dice que a él le gusta la escuela china. Yo afortunadamente tuve la oportunidad el año pasado de estar en China, y en China hay dos grandes escuelas marcadas, las del norte de China y las del sur, siendo la del norte una escuela muy parecida en depuración y en construcción a la japonesa, y la del sur es mucho más naturista, es mucho más dejado, es mucho más libre. Entonces, empiezo a ver que son las mismas especies, pero trabajadas de forma distinta. Entonces, cuando yo veo, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar nuestras especies de hoja, tanto caduca como perenne, árboles caducifolios, como si fueran juníperos, como si fueran pinos? Entonces, aprendí muchísimo. La verdad es que me traje todo lo bueno que pude ver de Japón y de España. Sin embargo, no me sirve para copiar lo que vi. Me sirve para adaptar lo mío y lo mejor de ellos, traerlo a nuestras especies. Excelente, excelente presentación lo que está haciendo, porque de verdad por años hemos estado tratando de tener todo la parte de los juníperos, de los pinos, que ellos tienen esa parte fabulosa. Y se ha logrado por 4 años, 5 años, pero de momento no se adaptan, no hay forma de No hay adaptar, forma. no hay forma de adaptarlo. Y esa parte que tú estás hablando ha sido nuestra bandera en todo este tiempo que estamos trabajando con FELA, es decirlo, tenemos que adaptarnos a nuestra especie. Claro, Claro, podemos hacer pruebas de adaptación, desde semillas, de ver cómo se adaptan, cómo tú puedes hacer injertos, cómo tú puedes tratar, pero es imposible tú lograr que un árbol que tenga, necesite las 4 estaciones, hacerlo en nuestro ambiente tropical, donde nosotros claro, tenemos, por ejemplo, en República Dominicana, un verano y otro verano. Nosotros pasamos de un verano a otro verano. ¿Tú sabes? Entonces, ¿cómo tú claro. puedes tener un árbol que necesite la parte del invierno y hacerlo eso? Pero con ese preámbulo, yo creo que es nuestra bandera y nada, empezamos con tu presentación. Sí, una cosita. Lo mejor que tenemos en Latinoamérica es que somos un continente tan extenso a nivel La actitud de de latitud, pasión. que nosotros podemos realmente en lo que es todo nuestro cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, parte del sur de Brasil, podemos trabajar especies de 4 estaciones maravillosas, emulando, siguiendo los lineamientos de la escuela japonesa Mm. en pinos y juníperos sin ningún problema. Y podemos ir subiendo desde Argentina hasta llegar a México, y vamos a pasar por un abanico tan grande de especies, de humedad, de temperatura, de estaciones de gran cantidad de mucha lluvia o estaciones de mucha sequía, donde nosotros realmente podemos tener un abanico tan amplio que podemos hacer bonsai muy de la escuela de Malasia, muy de la escuela de Indonesia, muy de la escuela del sur de China, muy de la escuela del norte de China, muy de la escuela japonesa y europea, porque tenemos el espacio en quedarnos amarrados a la escuela japonesa, como es el caso de Europa. Europa es pequeña a nivel de superficie, a nivel de estaciones, eh, son las mismas estaciones, poco más, poco menos que las que tienen los japoneses, y ellos deben seguir a cabalidad mucho más estricto el tema de la escuela japonesa. Nosotros podemos ser mucho más amplios, sumar lo mejor de una escuela y la otra para tener una identidad propia,
que se parezca más a nosotros. Y Es que eso, nosotros con Japón ni siquiera nos parecemos en personalidad. Nosotros donde llegamos bailamos. exacto. En Japón todo funciona y todo es maravilloso. A mí me preguntaron en Japón si me fuera a vivir a Japón. Yo dije, no, yo a Japón, me encantó Japón, pero yo no podría vivir en Japón. Exacto. Es que va en contra de mi naturaleza. Ya, Y es un perfecto. país, sinceramente, o sea, es algo, bueno, como son los japoneses. Sí, Son, y fue donde todo para Latinoamérica y el Caribe fue donde todo empezó. Nuestro agradecimiento, nuestra reverencia, pero lo importante es que hoy vamos a ver la parte analítica de las dos escuelas. Y por claro. eso Natalia hoy nos va a hablar de lo que es la escuela española y la escuela japonesa para que nosotros podamos visualizar estos dos mundos. Ok. Comenzamos con parte de la presentación. La presentación es una presentación bien sencilla. Ubiqué algunas de las imágenes que tomé. En el viaje tomé aproximadamente unas 3.500 fotografías. Escogí algo de lo que consideré lo más importante para poder tomar el tema de la escuela europea y adaptar la escuela europea a el bonsái latinoamericano. Como dije, el nivel de la escuela europea es muy alto. Yo sigo muchas páginas de bonsái europeo y el nivel de los españoles yo considero que está entre el 1-2, entre 1-2 de Europa, siendo lógicamente muy seguido a nivel de maestro de estética y árboles que tienen en sus colecciones, muy seguido con Italia y con Bélgica. Eh, en la, en la V tuve la oportunidad de ver árboles italianos, árboles españoles y árboles de Bélgica. Y muchos de esos árboles vienen predigeridos desde Japón. Nosotros tenemos que entender algo, hablo a título personal y a nivel de Venezuela. Hay una gran diferencia que es notable entre Europa y nosotros y es el poder adquisitivo. ¿Ok? Aunque no, el dinero no lo puede comprar todo, sí ayuda. Y los beneficios que tiene Europa para recibir material vegetal importado desde Japón, ellos importar árboles de Japón para ellos es muy, muy fácil. No es un tema tan complicado para ellos a nivel ni de logística, ni de aduanas, ni de costos. Entonces hay mucho bonsai en Europa que ya viene predigerido con de algunos viveros o jardines japoneses. Eso no le quita que quede claro en ningún momento. Estoy diciendo que le resta importancia a los artistas europeos, o sea, que quede claro. Pero la facilidad de conseguir material predigerido, cosa que para nosotros aquí en Venezuela y en gran parte de Latinoamérica, conseguir material realmente de primera. Si nosotros no vamos aquí en Venezuela, si nosotros no vamos a la montaña a buscar algún llamadoris, para nosotros es casi imposible conseguir un vivero o conseguir un material medianamente decente. Cosa que en Europa, cosa que en España llegan muy, muy buenos ejemplares. De las cosas que me agradó enormemente de la exposición de V es la organización. Nosotros aquí en Latinoamérica realmente nos falta, ay, ya va que se me fue la imagen. ¿Me ves, Víctor? Sí, no, la tiene bien, la imagen va bien. Ah, ok. Ahora mismo tiene Es que los la dedos computadora se me puestos. quedó, ponme el teléfono aquí al lado porque la computadora se me quedó en blanco. Sí, 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 ahora mismo tiene, está en la segunda imagen de los Ok, árboles. entonces, ¿qué me pareció a mí maravilloso de la de V? Uno, la cantidad de gente que hay involucrada dentro de la organización V. El orden con que lo hacen es maravilloso. Yo fui invitado por Consuelo Ruedas de México cuando estuve en Chiapas, junto con Salvador de los Reyes. Ellos me hicieron la invitación que yo debería ir algún día a España a ver V, que el nivel de V es muy alto.
sí es muy alto el nivel de V, muy importante dentro de V, que tú puedes ver árboles como el de la imagen, que es un árbol que no llega a 5 centímetros el árbol de altura, como puedes conseguir un árbol de 1 metro 10 perfectamente en la misma exposición. Y el nivel que tienen los españoles de exponer realmente es exquisito. La preparación, las mesas, la disposición de los acentos, el fondo, la organización de la entrada. De verdad, Latinoamérica estamos un poquito, por lo menos aquí en Venezuela, las exposiciones que hemos hecho, nos falta unión, nos falta vamos a hacerlo mejor que que el año pasado. Vamos, la competencia de V conversando con algunos de los organizadores, por ejemplo, con Betty Andrés, que realmente es una persona maravillosa. Ella me recibió con los brazos abiertos y me hizo sentir en casa. Conversando con ella, la competencia de V es con ellos mismos. Es impresionante que ellos lo que quieren es superarse como evento, superarse como grupo y eso nos falta a nosotros. Nosotros siempre estamos pendientes más de lo que hace el vecino, lo que hace Colombia, lo que hizo, que con lo que nosotros hicimos aquí en casa. Entonces, esa experiencia del trabajo de V me la, me la, me la traje y la voy a poner en práctica. Aquí podemos ver dos especies que son maravillosas. Esto lo vimos estuve en V. Tenemos un tejo, yo no conocía, nunca había visto los trabajos de los tejos y quedé maravillado con esa especie. La madera es una madera maravillosa, el tamaño de la hoja es espectacular y los trabajos realmente que tienen los españoles con esta especie son maravillosos. Aquí podemos ver dos árboles de hoja caduca, ¿ok? Esta dos imágenes las puse por algo bien interesante. Fíjense los recipientes, los vasos o macetas que tienen ambas imágenes, son completamente distintos. Colocan árboles que realmente no son abullinados como estamos nosotros a ver en ese tipo de vaso y se ve maravilloso. O sea, hay una cantidad de conceptos prescritos en Latinoamérica con respecto al tema de los vasos que realmente pude darme cuenta que ellos son un poquito o mucho más irreverentes. Y cuando llegué a Japón me di cuenta que no solo es irreverencia, es que es identidad. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados al tema de los vasos con colores tierra, ¿ok? Los cuales quedan maravillosos en especies como son los pinos y los juníperos. En Japón y en España no ves un junípero que esté sembrado en un vaso de color, siempre en colores tierra, colores muy femeninos, colores madre tierra, marrón tabaco, colores muy sobrios. Y todos los latifoliados, tanto de hoja caduca como de hoja perenne, están en recipientes o vasos de colores brillantes, colores azules. Vi unos potes morados que son espectaculares y nosotros aquí en Venezuela por lo menos estamos negados a utilizarlo. Entonces, tenemos que, si queremos copiar lo mejor de la escuela europea y queremos copiar lo mejor de la escuela japonesa, debemos fijarnos también en estos pequeños detalles que son importantísimos a la hora de hacer una exposición y hacer un montaje realmente de calidad como el que logré ver en V. Una de las secciones de V son estas imágenes que voy a montar a continuación. Esto estaba en un área cerrada donde realmente entrabas y controlaban el número de personas que entraran para que la sala no se aglomerara la gente y pudieras disfrutar a distancia los árboles. Habían no más de 8 árboles, 7, 8 árboles expuestos y uno mejor que el otro.
realmente. Y lo más lindo no eran ni siquiera los árboles, porque los árboles que estaban afuera eran del mismo nivel, se podría decir. Era el nivel de composición, armonía, luz que se logró dentro de esta pequeña área de la exposición. Aquí podemos ver, esta es parte de la exposición, que las luces de verdad eran maravillosas, árboles muy sencillos, de líneas muy suaves, eh, como por ejemplo el árbol que logran ver en la imagen a la izquierda, un árbol en fruta, en plena fructificación, el color de la maceta de un azul brillante acompañado del color de la mesa, realmente el nivel estético que manejan los españoles a nivel de exposición es muy bueno. Nosotros debemos empezar a depurar un poquito la manera en que exponemos. Hablo de las exposiciones, las pocas exposiciones que he visto. No estoy diciendo que todas las exposiciones en Latinoamérica le falta este tipo de depuración, pero es que realmente son pequeños detalles, son cosas muy, muy tontas que tú dices, pero ¿por qué lo presenté con un mantel blanco? Eh, Son cosas muy simples que debemos empezar a mejorar. Debemos tratar convertirnos en lectores de imágenes definitivamente de estas exposiciones y ver qué hacen ellos para resaltar árboles que son tan buenos como los nuestros. Entonces, claro, cuando tú sumas un árbol con una buena línea, con una buena ramificación, o con un follaje de junípero muy compacto, con sus palcos muy bien ubicados, se ve maravilloso, pero ese detalle que ponen los europeos y los japoneses en la forma de exponer, nosotros debemos mejorar muchísimo. Hablo a título personal, las pocas exposiciones donde yo he ayudado y he participado. Cuando llegué, cuando llegué a estos dos árboles, pertenecen para mí fueron dos de los mejores árboles que vi en la V. Ok, no, perdón, bueno, en la Cocufu. Ya pasamos a Cocufu, disculpen, que se me saltó la imagen. Fíjense, cuando estaba en España, los españoles me decían, cuando llegues a Japón vas a alucinar, vas a volar. Esto que nosotros presentamos aquí es poco con respecto a lo que vas a ver en la Cocufu. Sí, el nivel de la Cocufu es altísimo. Estamos hablando de la exposición más importante del planeta, se podría decir, especialmente en esta edición que eran sus 100 años. Pero realmente cuando yo evalúo los árboles de una y de la otra, el nivel de los españoles de España está muy bien, muy, muy bien. Sí, hay ciertas piezas dentro de la Cocufu que son fuera de este planeta, pero en general el nivel de Europa es muy bueno y ellos deberían de dejar de menospreciar su trabajo y achicopalarse con respecto a los japoneses, en mi opinión personal. Exactamente lo mismo que debemos hacer nosotros aquí en Latinoamérica con la escuela europea y con la escuela japonesa. Nosotros también debemos dejar de sentirnos pequeños ante Japón. Nosotros tenemos mucho material y mucho que dar. Ok, estos son dos de los árboles que yo considero me parecieron maravillosos en la exposición de la Cocufu. El nivel de ramificación de los árboles en Cocufu son extraordinarios. También hablamos de tiempo, son árboles de mucho, mucho tiempo, árboles muy, muy maduros. Nosotros tenemos la costumbre de que vamos a hacer una exposición y preparamos los árboles 2 días antes de la exposición. Eh, Hay árboles que estuvieron expuestos este año en la Cocufu y tienen 2 años preparándolos para ese fin de semana. 2 años de trabajo solo de preparación para la exposición.
no de construcción del árbol. El árbol hace 2 años ya estaba listo. Están preparando el árbol con detalles mínimos para esos 2 días del fin de semana. Ok, estos son árboles, todos los árboles que voy a mostrar son todos de la cocufa. Ok, podemos observar un junípero, el tamaño del junípero, la ramificación, color, venas marcadas, la textura de la madera, maravilloso. Y al lado tenemos un árbol en flor, es un cerezo en flor. Lo maravilloso de los cerezos para mí no es la estructura con que construyen en Japón, son estructuras muy sencillas, muy simples. La floración es maravillosa, pero a mí realmente lo que me impactó fue la corteza y el color de la corteza. Estos árboles de corteza negra son maravillosos. Entonces seguimos viendo árboles expuestos dentro de la cocufu. Ese señor que está allí es el presidente de la WBFF. Él estuvo junto a nosotros, Víctor, recuerdo, en República Dominicana, el evento de FELAP. Y nada, nos coincidimos en la noche de la cena de gala de la exposición. Y nada, una persona extremadamente agradable y extendió la invitación a toda Latinoamérica para que fuéramos a Malasia 2026, que se va a celebrar del 28 al 31 de agosto de este año. Aquí estoy con el maestro Kimura. Tuve la oportunidad de estar sentado en primera fila viendo la exposición, la demostración de Kimura y la exposición y la demostración del maestro Kobayashi. Dos grandes maestros, dos estilos completamente distintos. Era impresionante ver cómo funcionaba uno. Uno llevó 10 ayudantes, no cabían más herramientas en la tarima, llevó una persona para que grabara, hizo el dibujo del árbol, paseaba y se tomaba fotos con la gente, que este es el maestro Kobayashi, que realmente es un showman, hizo un trabajo con un pino excepcional y una persona extremadamente divertida. Y por el otro lado, a 5 metros, tenía al maestro Kimura trabajando un junípero, todo lo contrario. Él, 3 ayudantes, todos los ayudantes súper bien vestidos, de traje y corbata, él con su tijerita en la mano, una sobriedad que realmente me sorprendió la sobriedad y la calma con que trabajó Kimura ese árbol. Y de contraparte, el nivel de show que dio Kobayashi. Yo considero que ver a estos dos grandes maestros trabajar árboles fue lo más importante que yo pude ver en Japón. Aquí estamos en la entrega, en la entrega de, en la entrega previa a la cena de gala. En esta cena había no menos de 30 árboles expuestos que eran árboles ganadores de eventos Kokufu pasados. Estos son parte de los árboles que han ganado a lo largo del tiempo en la Kokufu. Unos árboles con unos niveles de madurez increíbles. Cosa importante, el tema de la iluminación dentro de la Kokufu es único. En cuanto entra a la Kokufu, es que no hay un árbol que tenga sombras, una sombra haciendo o molestando la esencia de la imagen a la hora de tomar una foto. La disposición de las luces es extraordinaria. Si tienes alguna pregunta, por favor, Víctor, me dices para poder responderle. Bueno, Kokufu hay que visitar. Vamos a dejar todas las preguntas y todos los Ok, comentarios para el perfecto, final, para que pueda perfecto, desarrollar. perfecto. Gracias. Kokufu es una exposición que realmente vale la pena visitar.
Yo pensaba que iba a ser un poquito más complicado el tema de las comunicaciones, del transporte. Japón es un país que realmente está preparado para recibir a cualquier cantidad de turistas y lo mejor de la Kokufu son los japoneses, definitivamente, su forma de ser, su cultura, su, su orden. O sea, el orden, si tú veías a alguien que estaba corriendo, caminando, no era japonés, era uno de los turistas. Y lo más lindo de estar en Cocofu es que vas caminando y consigues, ves muchas personas que nosotros estamos acostumbrados a verlo normalmente en las redes sociales, en internet, cuando eres a ver, esa cara la conozco yo, y aparece Brión. Eh, Aquí de Latinoamérica íbamos caminando, estábamos en la cola para entrar y nos conseguimos a, a varios grandes de Europa. De Latinoamérica, por ejemplo, estando en la cola, me conseguí con Hugo Zamora, con Enrique Castaño, nos conseguimos en la cena. Es muy agradable con Pedro Morales nos conseguimos entre los pasillos dentro de la exposición, Ricardo Marín de México. O sea, realmente es muy agradable porque uno ve y consigue gente que realmente siente el bonsai como lo siente uno y es extremadamente agradable. Visité varias colecciones privadas. Las colecciones privadas son maravillosas, definitivamente. Tuve la suerte de ir a la colección del maestro Kimura, eh, como si hubiera ido en dos viajes distintos, con una diferencia de 4 días. El día que íbamos a visitar la colección del maestro Kimura, amaneció nevando. Cuando llegamos teníamos unos 25 centímetros de nieve y los árboles estaban todos tapados de nieve. Los árboles, muchas de las estructuras se perdían lógicamente por la cantidad de nieve, pero fue maravilloso. O sea, el simple hecho de la nieve cayendo, estar en el jardín de Kimura, él salió a recibirnos, firmó autógrafos, fue alucinante y el programa fue perfecto. Y 4 días después agarré, me monté en mi tren y me fui solito a visitar nuevamente la colección de Kimura con sol. Y es que la misma colección, la misma semana, pero el tema de uno con sol y uno con nieve es como si fueran dos viajes completamente distintos. Fue maravilloso. Les voy a mostrar las imágenes. ¿Ok? Ese es el maestro. Este es el día que fuimos, que estaba soleado. Los bosques de Kimura son únicos. El nivel de realismo de los bosques que tiene en su jardín el maestro Kimura de verdad están en un nivel superior a todos los bosques que uno puede ver normalmente. Estas son parte de los bosques que tenía en el invernadero. Son imágenes que nosotros estamos acostumbrados a verlas en internet durante mucho tiempo, pero cuando llegas y las ves en persona realmente es de otro mundo. Hace, eh, este árbol es uno de los árboles más famosos de... Ah, se me fue la imagen, disculpen. Uno de los árboles más famosos de Kimura. Lo impresionante de la colección de juníperos de Kimura es las maderas muertas. El nivel de detalle, textura, color, cambios de dirección, incluso conicidad dentro de las maderas muertas es único. O sea, Kimura su colección es de otro nivel. Incluso yo tomé muchas imágenes y muchas fotos del dragón volador, ya que es uno de los árboles icónicos de él. Sin embargo, me atrevo a decir que él tiene unos 6 o 7 árboles dentro de su colección que son menos famosos, pero a nivel de estructura, a mí me dejaron completamente impactado. ¿Ok? Fíjense las maderas muertas, los pinos, la disposición de las copas ovaladas ovoides que construye Kimura, a diferencia de otros maestros japoneses que son mucho más triangulares. Él pude darme cuenta, fijarme que dentro de su colección tiene muchos árboles con copas
extremadamente ovoides. Aquí podemos ver los árboles en nieve. Este día fue realmente mágico. Yo me sentía que estaba en un cuento de Disney. Fue maravilloso. Me dice mi hermano que me salté un cuadro, voy a retroceder. Ok, el árbol de la imagen central, ese bosque yo estoy completamente seguro que todos lo conocemos. Eh, la imagen de verdad, yo siempre que le tomo foto a mis árboles digo que la foto no le hace, no muestra realmente lo que el árbol es cuando lo ves en vivo, pero cuando tú ves este pequeño bosque, porque no es un bosque gigante, cuando lo ves en persona realmente impacta. Es un bosque maravilloso. eh, y el simple hecho de uno conocer el árbol, haberlo visto tantos años en fotografías por internet y llegar y verlo, realmente para mí fue una gran satisfacción llegar a ver ese bosque en persona. Ok, fíjense, aquí está el dragón volador en nieve, todo nevado. Eh, Realmente ese día yo debí haber tomado por lo menos 600 fotos en esa media hora, en esa hora que estuve en ese jardín con la nieve. Más imágenes del jardín de Kobayashi. De Kimura, perdón. Hemos llegado al jardín de Kobayashi. Ok. En mi opinión, a título personal, posiblemente esté completamente equivocado y muchas personas dirán que lo que digo son tonterías. No solamente la personalidad de uno a la hora de estar en tarima es completamente distinto al otro, eso también se ve reflejado en sus árboles. Los pinos, los juníperos de Kimura son lo máximo. Los bosques de Kimura, el nivel de realismo es brutal, pero los pinos de Kobayashi me dejaron impactado, no solamente por el tamaño, sino o sea, el nivel de madurez de esos árboles, lo retorcido de algunas ramas que trajo, o sea, la rama posiblemente estaba a 30, 40, 50 centímetros de la base y la llevaba hasta la base. Es brutal el nivel muy parecido a su personalidad. Son árboles fuertes y los árboles de los pinos de Kobayashi hablan por sí solos. ¿Ok? En estos días en un grupo latinoamericano estaban hablando con respecto a este árbol, coloqué esta imagen justamente para que veamos cómo funciona el mundo del bonsái y en Japón. Hace aproximadamente 3 años, Kobayashi estuvo en Taiwán y estuvo visitando una zona montañosa de Taiwán y vio árboles en la naturaleza. Ese árbol que ustedes están viendo en esa imagen es un árbol, es un pino, es un junípero de Kobayashi que tiene muchísimos años, un árbol que estaba completamente terminado, ganador de insuperables premios. Él regresó de ese viaje en Taiwán y decidió convertir el árbol, que era una obra de arte, con toda su ramificación, con los volúmenes súper dispuestos, súper maduros, súper compactos, en algo mucho más naturista. Entonces, ahí es donde uno puede ver que la inspiración no está solamente en internet, y la inspiración no está en seguir otros maestros, la inspiración está en el principio, está en la naturaleza, está en lo que vemos allá atrás en la montaña. Y si un señor como Kimura puede llegar a su casa y agarrar un árbol de 200 años y decidir convertirlo en mucho más naturista, nosotros podemos copiar
lo que hizo Kobayashi en ese árbol, que es volver al principio, que es representar en miniatura la naturaleza. Ok, aquí estoy yo con Kobayashi. Podemos observar, podemos observar algunos de sus árboles. A diferencia del jardín de Kimura, el jardín de Kobayashi, como yo dije, él es demasiado show. Entonces tenía el puente, los peces koi, tú entrabas, tenías que quitarte los zapatos para poder ver los árboles que estaban dentro de casa expuestos. O sea, él es un showman. Y Kimura es sobriedad, seriedad y es otra persona. Completamente distintos, dos grandes maestros y sus trabajos realmente maravillosos. Ok, podemos ver imágenes del jardín de Kobayashi. Esto es dentro de casa. Ok, aquí es donde le estaba diciendo que debes quitarte los zapatos. Entonces, todo este show eh, te hace sentir parte de. Es muy interesante y muy agradable visitar el jardín de Kobayashi. Dentro de casa podemos ver el nivel de sobriedad en todos los montajes. Okay. Algo impresionante, el color de los materos, de las macetas en los caducifolios. eh, de verdad quedé impactado con unos colores que aquí en Latinoamérica nosotros estamos negados a utilizar y ellos lo muestran y es espectacular. Ahí podemos ver parte de la colección de Kobayashi. Mi gran sorpresa en el viaje, el maestro Suzuki. Mis expectativas el día que iba a visitar la colección de Suzuki no eran muy altas. Ya había ido a ver la colección de Kobayashi, ya había ido a ver la colección de Kimura. Cuando fui donde el maestro Suzuki, quedé sorprendido no solamente con sus trabajos, sino con su personalidad, su atención y su calidez humana. El Señor nos estaba esperando en la puerta para recibirnos. Nos recibió con té, café, galletas, pasen adelante, eh, parchos para colocártelo en la espalda porque estaba haciendo mucho frío ese día, parchos de calor, y estuvo todo el tiempo que nosotros estuvimos dentro de su jardín, caminando alrededor de nosotros, tomándose fotos sin ningún problema. Si preguntabas cualquier cosa sobre cualquier árbol, se dedicaba a explicar como que si nos conociera de toda la vida, un nivel de calidad humana impresionante, tanto la de él como la de su hijo. Y su colección maravillosa. Realmente fue mi gran sorpresa de este viaje, visitar y conocer a Suzuki, tanto como persona como artista y maestro. En medio de la conversación dijo que por qué no lo invitamos a Venezuela. Eh, y yo dentro de mí, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder invitarte? Pero bueno, nada, en algún momento lograremos traer a Venezuela un maestro de ese nivel. Y fue muy, muy agradable la visita al jardín de Suzuki. El nivel de madurez de sus árboles es extraordinario. Las ramificaciones de los árboles de Suzuki son maravillosas. Y una de las cosas que más me gustó del jardín de Suzuki fueron los espacios abiertos. Fíjense la imagen que está del lado izquierdo. Eso es parte del jardín con unas figuras de bronce de unos ciervos gigantes. O sea, de verdad espectacular todo. O sea, y a donde volteabas conseguías una lámpara antigua, volteabas hacia el otro lado y conseguías un cangrejo de bronce en el piso, una piedra. Nada está fuera de su sitio. O sea, tú entras al jardín, te pueden soltar sin decirte nada y tú puedes recorrer el jardín y disfrutarlo todo solamente
prestando atención a las caminerías y al detalle. Es que todo está súper dispuesto en el jardín del maestro Suzuki. Eh, y la nieve le daba un toque extra, parte de los árboles del maestro Suzuki. Parte de los árboles de Suzuki. Eh, logré ver, logré ver varios árboles de formato pequeño en esta colección de árboles de tamaño, podríamos decir, no mayores a 50 centímetros. Sin embargo, con unas ramificaciones pero tan maduras y árboles demasiadas ramificaciones. O sea, yo calculo que debe tener al menos unas 7, 8 ramificaciones. Entonces, cuando tú ves ese nivel de madurez, ese nivel de detalle que logré ver en los árboles pequeños de Suzuki, realmente quedé impactado. Aquí estoy yo con Suzuki, como le decía, estuvo todo el recorrido y todo el tiempo que estuvimos en su jardín junto a nosotros sin sin ningún problema. El amigo Brion, este es un bonsaísta de nacionalidad, él es americano, norteamericano de nacimiento, tiene muchísimos años viviendo en Japón. Nos invitó a ver su colección, su jardín es una maravilla de jardín. Sus árboles no son tan impresionantes, no fueron tan impresionantes como los que puedes ver de él en internet, porque sus árboles de su colección privada están en los Estados Unidos. Sin embargo, en su casa hizo un jardín que mezcla mucho eh, líneas modernas, minimalistas, con el bonsai, con parte de lo que es el bonsai tradicional japonés. O sea, es una mezcla impactante entrar a ese jardín porque es muy moderno y de repente consigues una piedra muy escuela, muy de jardines japoneses, con su musgo y un árbol montado sobre una piedra que normalmente en otras colecciones de japoneses no ves. Él es mucho más irreverente con las macetas. Sus árboles realmente no me impactaron tanto los que he visto en internet que tienen su colección en los Estados Unidos, son mejores que los que tiene ahí. Sin embargo, un nivel, un nivel maravilloso. Y su jardín espectacular. También una persona muy agradable. Eso es parte de los detalles eso es parte de los detalles de un árbol, parte de las macetas. Cuando digo de lo irreverente de las macetas, él utiliza este tipo de macetas que no son como estamos acostumbrados a ver. Muchas de sus macetas son súper irreverentes, no solamente en color, sino en forma. Aquí estamos mi esposa y yo aquí estamos mi esposa y yo junto con Brión, una persona súper dada para el mundo del bonsai. Coincidimos con él dentro de la exposición, coincidimos con él en la calle y coincidimos con él en el jardín de Kimura cuando fui solo. Una persona súper agradable. Bueno, ¿alguna pregunta? Aquí dejo esta imagen de, del árbol de Kimura con sin nieve y con nieve. Víctor, ¿alguna pregunta, querido amigo? Oh, todo bien. Esperamos
que tú termines para que todos puedan hacerte las preguntas. Continúa, que todos estamos fascinados. Otra cosa importantísimo de Japón, los viveros donde se venden árboles para comenzar nuevos proyectos. Estuvimos en un vivero que es impactante la cantidad de juníperos que están en proceso de hacerle todos con injerto por la temporada, esperando la primavera, todos a la venta. Los costos de estos árboles no son excesivos realmente. Cuando yo veía el nivel del material y preguntaba el precio, decía, no puede ser que por $200 eh, te venden este material. Claro, material 100% virgen, pero un material realmente que nosotros en Latinoamérica nos falta mucho. Nosotros en Latinoamérica, como dije antes, si no vamos a la montaña, no podemos, no podemos hacer un bonsai de esos niveles, no hay vivero. Y aquí visitamos no menos de 4 viveros de estos y realmente es impactante el nivel de calidad de esto y los costos no son tan costosos. Y otra de las cosas que quedé impactado es la cantidad de bonsáis japoneses en potes chinos. O sea, la cantidad de bonsáis japoneses en potes chinos, yo te puedo decir que un 60-70% de los árboles en Japón están en potes chinos, claro. No el chino que nosotros nos imaginamos, estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica. O sea, son potes de fabricación china, pero con un nivel muy superior a lo que estamos acostumbrados. Pero sí aprecian muchísimo el bonsai, el pote, el vaso o maceta de origen chino. Incluso el maestro Kobayashi tiene un pino y está dentro de un recipiente de origen chino que está valorado en un poco más de $100,000. O sea, entonces, esa es otra de las cosas que pude ver, Víctor, que nosotros le damos una importancia demasiado grande al pote de fabricación japonesa y menospreciamos el pote de origen chino. El problema no es definitivamente el origen, el problema es el pote que compramos. O sea, eso de darle importancia a uno tanto y menospreciar al otro, no, porque yo vi potes japoneses de mediana calidad, como vi potes japoneses que son obras de arte ellos solos sin necesidad de árbol. Pero pasa lo mismo con los recipientes chinos. Eh, y a nivel de costo, no vamos a, no, no, claro, si agarramos los potes chinos de fabricación en serie, lógicamente, son de menor calidad, pero quedé sorprendido con la cantidad de árboles con recipientes de fabricación y de origen chino. Sí, ahí me voy con la parte de eso, calidad-precio. Tú me estás hablando de calidad-precio y me voy también con esta parte de que dijiste de la oportunidad de tener un buen pre-bonsai adelantado y me Sí, retorno a la parte de que estamos hablando de España, Europa, porque he tenido la oportunidad de ir a grandes viveros como el de David Bernavente, por ejemplo, de que de ujú, momento vi el espacio de, ¿cómo se llama? De cuando llegan los árboles de invernadero, ¿cómo es el nombre? De cuando los ponen en cuarentena, los árboles de ok, cuarentena. Y la cantidad de árboles que vi, la proporción de árboles que en Europa tienen la oportunidad de comprar de Japón, son pre-bonsai que tú puedes decir, wow, una cosa, claro, eh, ¿tú entiendes? Pues fue por donde claro, tú empezaste y quiero retomar esa parte de ahí. Europa y Japón están conectados con un tema de que puede cualquier persona que tenga un vivero
en Europa puede traer bonsai de Japón que sin tienen ningún problema. sin ningún problema, que de repente no son pre-bonsai, son bonsai que tienen toda su terminación. Porque cuando Sí, yo vi sí. estos árboles que estaban en cuarentena, que habían llegado de Japón, yo dije, pero esos son bonsai terminados. Están listos para comercializar o exponer. Listo para, exacto, para exponer con toda esa parte. Eso fue lo que más me sorprendió y es bueno que hagamos este enlace de la mezcla y la combinación que ha hecho Europa y Japón para que Europa pueda lucir árboles que de repente, vaya, lo trabajaron 5 años en Europa, pero de repente el árbol tiene 30 años que se está trabajando en Japón. Claro, Y también pasa mucho. pasa mucho con relación a todo esto. Hay muchos árboles que llegan a Europa desde Japón que realmente estarán en un 15-20% de preparación, pero el material realmente es de primera. O sea, ya el material es un material que tiene carácter, tiene maderas, tiene conicidad. Sí, falta trabajarle mucho, como también llegan a Europa árboles terminados, ¿ok? Claro, Porque el libre mercado que tiene ellos y las facilidades que tiene a nivel uno de distancia, nosotros para traer un árbol de Japón tendría que ser únicamente aéreo, no hay forma de traerlo de otra forma y lo permiso, lo por permiso. el tiempo. Y para poder ingresar un árbol a Venezuela, la burocracia que tenemos aquí o sea, Eh, nos mata, es imposible. es imposible, pero yo te comento con relación a esto, de que de momento, por ejemplo, tú en esa actividad que estaba, ¿verdad? De momento, personas de Europa pueden ir al lugar y un árbol cuesta $500. Pon tú para poner un precio. Y a Sí, la sí, hora sí, que se está hipotético. terminando el evento, la gente para no llevárselo, te dice, te lo doy en 200. Entonces, hay muchas personas de Europa que va a ese evento como esto Claro, a adquirir grandes cantidades de bonsai, de pre-bonsai, se lo lleva y en 2 años ya están en bonsai para ser claro. expuestos y esa exposición. Esa es una de las gran ventajas que tiene Sí, también tiene Europa. una gran ventaja. Y es la similitud clima. O Sí, sea, entonces pueden llevarlos perfectamente, los árboles se adaptan muy bien, son árboles predigeridos o muy adelantados, sin importar eso, pero el tema del clima es súper importante. Y ahí es a donde yo vuelvo a hacer hincapié en nosotros en Latinoamérica, Víctor, especialmente nosotros que estamos de la línea ecuatorial hacia arriba. Cuando hablo de la línea ecuatorial hacia arriba, Ecuador, parte de Brasil, Colombia, Venezuela, Panamá, México, República Dominicana. O sea, tenemos nuestras especies, tenemos nuestra identidad, tenemos nuestra naturaleza. Este, tomemos lo mejor que hay de la escuela europea, tomemos lo mejor que hay de la escuela japonesa, adaptemos lo mejor de ello a lo nuestro y que pase como pasó anoche en el béisbol, un deporte nacido en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde República Dominicana y Venezuela pareciera que llevan en las venas, Víctor, el claro. béisbol. Ayer Venezuela, hago la cuña, estoy muy contento, Venezuela ayer quedó campeón Felicidades. del Mundial de Béisbol. Nos hacía falta algo así a los venezolanos para festejar y volver a esta unión tan linda que tenemos los venezolanos y no esta desunión que hemos tenido en los últimos años. Y es exactamente igual. Las reglas del béisbol son las mismas aquí que en los Estados Unidos, pero los latinos tenemos nuestra forma de jugar béisbol. Lo mismo debe pasar, Víctor, con el bonsai. Perfecto. Y me voy a un punto muy importante desde que empecé con esta parte de pelar. Una de nuestras propuestas ha sido, primero, que el bonsai latinoamericano y caribeño, como el suiseki latinoamericano y caribeño, debe ser motivo
de que los japoneses, incluso los europeos, vengan a conocernos y vengan a aprender a lo que nosotros estamos haciendo, porque por muchos años, personas como tú y todo lo demás han estado aprendiendo de ellos, pero en Claro, momentos ellos no están mirando a la cara a lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que hoy día nosotros tenemos que sacar nuestro pecho encima y decir, nosotros estamos haciendo bonsai de calidad y nuestros suiseki son de calidad y sí son, tenemos que hacerlo sentir para que sea reconocido a nivel mundial. Y eso lo estamos logrando poco a poco, pero tenemos que seguir sintiéndonos orgullosos de lo que, de nuestras especies primero, claro. de nuestros árboles, de nuestras rocas, de nuestra esencia, de nuestra identidad, porque nosotros no somos, tenemos una identidad. Nosotros nunca vamos a poder ser japonés, nosotros nunca vamos a poder ser españoles. No hay forma, porque es que nosotros somos caribeños, somos latinoamericanos, nosotros tenemos nuestro sazón por dentro y no hay forma Así es, de Víctor. cambiarnos, ¿tú entiendes? De momento, tú puedes coger el acento español, pero tú nunca vas a ser español. Es verdad. Lamentablemente, porque que nosotros, nuestra sangre, nos dice otra cosa y por Tenemos eso que, tenemos que tenemos seguir, que llevar esto al bonsai. tenemos que llevarnos a... Y una cosa importante, como ellos no han logrado el tema eso, que ha sido el otro grito de batalla que estamos llevando, como ellos han logrado eso, lograr esa facilidad de transportar árboles, de que no sea un gran problema el fitosanitario y todo ese tipo de cosas, de cómo nosotros tenemos que seguir trabajando para conocer nuestras leyes, para poder llevar especies latinoamericanas de un lugar a otro. Nosotros tenemos que ver cómo no sea imposible Claro, traer un árbol de Venezuela, ni tú llevar un árbol de República Dominicana. No podemos seguir con eso, pero para eso tenemos que seguir uniéndonos a través así de la es. FELAP, en la plataforma, que entiendo que puede ser la federación que puede seguir trabajando, porque como podemos ver, ahora mismo tenemos más de 60 personas en, en el Zoom y unas cuantas más en Facebook. En O sea, Facebook. estamos unidos, estamos eh, creando un concepto. Lo único es que tenemos que comenzar a conocer cuáles son las reglas del juego de cada uno de nuestros países para establecer la forma de cómo podemos intercambiar especies, cómo podemos nosotros en momentos, por ejemplo, vamos a Brasil ahora mismo, nosotros llevar nuestros árboles como se hace en Estados Unidos, de que cuando llega las nacionales de Puerto Rico, llevan su bonsai y lo pueden presentar en las nacionales de Estados Unidos, Claro. como se hace en Europa o como se hace en muchos continentes, La vía es FELAP, la vía es FELAP. definitivamente. Esa es la parte que La quiero. vía tiene que ser FELAP, La- tenemos que hacer las cosas bien hechas y exacto, tiene que ser institucionalizado, tal como dijiste al principio. Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena por FELAP, tanto los que están en junta directiva como los que estamos fuera de la junta directiva, para que realmente podamos llegar a tener todo este tipo de beneficios que tienen los europeos. Sencillo. Es cuestión de que nos unamos como grupo, como uno solo, con una sola bandera, y es que el bonsai latinoamericano tenga identidad desde México hasta la Patagonia Argentina. exacto. Eso es fácil, es simplemente ya quitarnos todo toda esta parte, no va a decir que ego, es simplemente decir no, nosotros merecemos que Claro, Latinoamérica y el Caribe, a la hora de hacer un congreso, podamos llevar nuestros árboles para que nos pueda representar. claro. Tenemos Y que ver, lo, conocer las más, leyes, perdón, lo digo, más importante, Víctor, tenemos que creer en nosotros, tenemos dejar de sentirnos pequeños con respecto a Japón. eso. Yo pensaba que
el bonsai que yo hago, que yo veo en mi casa, era muy inferior al bonsai que vi en la Cocufu y no es verdad. Yo veo mis árboles y digo, mis árboles, hay, no todos, lógicamente, pero uno que otro de mis árboles podría estar expuesto en la Cocufu sin ningún problema. Hablo a nivel de estructura, a nivel de construcción, a nivel de diseño, a nivel de la esencia del árbol. Entonces, cuando yo veo sus latifoliados, sus árboles de hoja caduca, sus juníperos, entonces yo tengo que entender que, bueno, yo con los juníperos no voy a poder, porque en Claro, Venezuela no se nos dan los no juníperos hay forma. Pero ellos tampoco van a poder competir con nuestro con campeche nuestros árboles o con nuestra tropicales. bugambilia o con cualquier especie que Y lo nosotros. importante, dejemos de competir con otros. La competencia tiene que ser con nosotros mismos y ser mejores artistas cada día. Me voy con esas dos partes. Primero es creer en nosotros mismos. Me encantó eso y sentirnos orgullosos de que somos latinoamericanos y Así caribeños es. y que tenemos que unirnos más. O sea, tenemos que ya, una de las cosas importantes, y repito, tenemos que conocer e investigar las leyes de nuestros países para ver cómo rompemos barreras para que nuestros árboles puedan viajar a otros países. Claro. Tenemos que, como ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Bueno, Natalia, tú nos has dado una parte de emoción y satisfacción porque esto es lo que hemos promocionado y esto es lo que nos hace hacer bonsai al día. El tema esto de que la pelá es la llave, es la federación que nos puede unificar y nos puede poner a nivel de decir, nosotros podemos hacer eventos como los que están haciendo en los otros continentes Sí, señor. y lo vamos a demostrar ahora mismo en En Brasil. Brasil. En Brasil va a ser la parte de que vamos a demostrar de que nosotros somos únicos, porque con nosotros no hay quien pueda, ni siquiera en béisbol, en pelota, no hay quien pueda, no hay quien Ni los pueda, japoneses ni los ni los americanos en béisbol. japoneses ni los americanos pueden con nuestra sangre, con nuestro entusiasmo, porque es que nosotros cuando nos empeñamos en unas cosas somos únicos. Y Somos quiero buenos. también de una vez anunciar que Natale va a estar allá en Brasil representando a la PELAP. Natales como fue el nuevo talento en el Congreso pasado de República Dominicana, va a estar representando a FELAP en Brasil. Para empezar el tema de preguntas, primero Natales, háblanos de tu expectativa de lo que vamos a ver en Brasil. Bueno, yo te lo comenté antes de comenzar la transmisión. Carlos y Brasil en Curitiba nos está poniendo la barrera así de alta para un evento, para los próximos eventos. Como yo siempre digo, la competencia tiene que ser con nosotros, o sea que nosotros tenemos que ser mejores cada evento que FELAP haga. Y Carlos está haciendo un trabajo maravilloso. Me parece fascinante la cantidad de maestros importantes que van a asistir. Hablamos de personas importantes como Kovac de Europa. Eh, Tenemos maestros invitados como el maestro Kobayashi de Japón, eh, eh, de Taiwán. John Lee viene de Taiwán. El maestro Nacho Marín de Venezuela. Eh, Sergio Luciani de Argentina, de México, Hugo Zamora. O sea, cuando yo veo de Colombia, Germán Arellano, si no me equivoco, ahorita no estoy seguro, sí, Germán Arellano de Colombia. O sea, cuando yo veo los maestros que están yendo, realmente son personas importantes dentro del mundo del bonsai latinoamericano y qué bueno que puedan asistir y que van a estar estos grandes maestros mostrando lo que se puede hacer. Perfecto. Entonces, una de las cosas que vamos a poder aprovechar allá es ver a Natales. Déjame decirle que abrazar a Natales es fabuloso. Una de las cosas que digo que los congresos de FELA es un buen momento para abrazarnos todos
y de Así repente es, compartir, bailar, divertirnos y sonreír, porque se hace bonsai para divertirse, para ser claro. felices, porque si no, no hay razón. Nosotros hacemos bonsai para divertirnos y esperar como estamos pronunciando y diciendo hoy día, Fela va a ser la llave que va a lograr hacer que nosotros seamos cada vez más grandes y además que de momento podamos hacer eventos que podamos llevar bonsai como en nuestra maleta y todas esas cosas. Y abrimos en este momento la parte de preguntas y participación. Bueno, adelante, Geo. Bueno, Perdón, Enrique, adelante, Enrique. Natalia, excelente, excelente plática, excelente demostración. Y realmente ahí convivimos en Japón, fue muy bueno verte ahí y todo. Y Súper realmente agradable. traes un entusiasmo increíble. Pero sí me gustaron muchos algunos de los puntos que mencionaste. Uno, los detalles. Lo que trae realmente los japoneses y los europeos no es tanto lo de las formas y eso, sino que se fijan en detalles Sí, mínimos, que es lo que aumenta Sí. la calidad. sí. Segundo, con especies, o sea, pinos, o sea, no hay forma, la realidad tiene razón, no hay forma de No hay. competir. Lo que tiene, por ejemplo, Kobayashi es increíble, ¿no? Los juníperos que tienen, o sea, hay muchos juníperos que sí podríamos competir, pero hay otros que pues están de otro nivel. Sí, Pero si recuerdas, así es. había una bugambilia ahí en la Cocufo, que es una bugambilia insignificante comparado Es, con lo que tenemos nosotros. es que se me pasó el tema de la bugambilia. Escucha, en el jardín de mi vecino hay Ajá. mejores que la que yo vi expuesta en la Cocufa. En el Había jardín una de mi ahí vecino que lo tiene abandonado. y había otra en la parte de venta de la UNE. Y la Ujú. realidad, pues, para nada, ¿no? Igual en Europa, yo conozco en Europa y las gamilas que tienen, para nada, no compiten. No, Campeche, como lo mencionó Víctor, Bucias, tenemos una cantidad de especies increíbles y que no debemos de menospreciar, porque para ellos, si ellos las tuvieran, las utilizarían. claro. Ahora, la otra cosa que sí no tenemos es la parte que se hace mucho en Asia y que se aprovecha Europa de eso, que es gente que lleva años, décadas cultivando material para que lo tengan listo, para que los artistas ya den sus retoques y cosas de ese tipo. Y sí me consta, o sea, Basla, por ejemplo, es muy buen amigo, él lleva contenedores enteros de bonsáis de Corea y de Japón para Europa, para Bélgica, pues Para Trofi. muchos de los grandes viveros que hay de bonsai, Danny Hughes, por ejemplo, que se encargaba de ginkgo, él lo que hacía es traer un montón de bonsáis de Japón, De ¿no? Japón. España, pues cuando tuvo su primer ministro que le encantaba el bonsai, pues arregló las leyes, ahorita que estamos hablando de leyes, para que se trajeran mucho del bonsai japonés. Claro. Llegas allá, las exhibiciones son muy bellas, están muy bonitas, No le pero distinguimos. sí ves que muchos de los buenos árboles pues son traídos de otra parte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que realmente casi, casi que con machete empezar de cero De y, cero. y la labor que hacemos es desde cero hasta llegar al bonsai y a veces no lo entienden los asiáticos. Recuerdo cuando platiqué con Sewon Kim que como que veía que estábamos en algunos de los demostradores desde cero sacando algo, se le hacía muy salvaje hacer toda esa parte, porque ellos están acostumbrados a que pues, ya le entregan un árbol que ya Es tiene que ramas, ya tiene no lo diseño, ya pueden tiene muchas entender. cosas. Entonces, les cuesta mucho trabajo entender eso, pero finalmente la riqueza de material y el carácter que podemos tener es mucho mayor si hacemos uso de la naturaleza que le vivimos también, ¿no? Claro. Entonces, que es nuestra, o sea, Latinoamérica tiene una naturaleza variadísima, impresionante. Entonces, son creo que los puntos que mencionaste que más me gustaron. Y de lo que se mencionó, al final, la parte de leyes sí es importante, no es trivial. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, viendo en los aeropuertos la gente que va con sus perritos, que tiene su pasaporte para perrito, ¿no? Algo Claro. así también tenemos que ver, porque tal vez para plantas en general no, pero que los árboles particulares tengan un fitosanitario, eso que les permita viajar. Habrá que pensar mucho en eso,
Y coincido mucho con Víctor de que pues el bonsai lo hacemos para sentirnos bien, Así para es. estar felices, para crecer y todo eso. Así que pues hay que seguir adelante y pues felicidades, Eh, muy buena presentación. Gracias, Enrique. Gracias, Y gracias, amigo. una de las cosas importantes que tenemos que empeñarnos en conocer cuáles son las reglas fitosanitarias de cada uno de nuestros países para que podamos hacer un movimiento y que nos permita que podamos llevar árboles de un país a otro. Pero tenemos que ir al Departamento de Medio Ambiente, de Agricultura y decir, ¿cómo yo puedo traer un árbol de qué sé yo, República Dominicana, de Ecuador, de México, de cualquier lugar? Y vamos a comenzar a investigarlo, vamos a hacer la forma, pero todo depende de nosotros, poder lograr hacer cosas como lo están haciendo los demás continentes, Claro. pero tenemos que poner nuestro empeño. Y tenemos alguna mano levantada, adelante Cecilia, Geo. Hola, ¿cómo Buenas están? noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Natalia. Ha sido una charla muy enriquecedora. Gracias por compartirnos toda esa experiencia maravillosa. Me has dejado sonando mucho algunos puntos, como el hecho de que en las exposiciones europeas es como que rompen un poco el molde, se salen de la caja y ponen Sí. árboles en macetas o vasos, como tú decías, diferentes a lo que la regla dicta. ¿No? Ujú. Y sí tiene mucho sentido el tema de que debemos empezar a adaptar, a adoptar o a tratar de imponer de alguna forma ante el mundo personalidad propia, porque como bien dices, hay especies que en definitiva aquí no vamos a poder llevar a ese nivel top de una COCOFU o de una exposición europea, empezando por el hecho de que el clima no se presta y que las especies, muchas de ellas no existen siquiera acá. Y sería maravilloso que la FELAP o las organizaciones en cada país de alguna manera impulsen el hecho de que hayan personas que se dediquen a tener material de calidad para que y las personas que quieren hacer bonsai ya de un nivel un poco más adelantado, por así decirlo, cuenten con el material que los inspire, porque para serte franca, en mi país a mí lo que me decepciona muchas veces, y creo que es en el 90% de los casos, que todos los cursos de principiantes se dan con plantoncitos de vivero comunes y silvestres de cualquier especie, no toman en cuenta la especie y el clima adecuado en las ciudades donde van a dictar el curso y de alguna forma están vendiendo una mentira. ¿Qué pasa con esto? Sí afecta a la parte del bonsai, porque entonces las personas terminan decepcionadas porque son Ah, plantas que por no adaptarse a ese medio o a ese clima terminan muriendo. mueren. O plantas muy jóvenes que de primera le cortan raíces, le alambran ramas, le sacan follaje y lo meten en una maceta pequeñita y sabemos que está predestinada a morir. Eh, 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 son árboles que salen del curso. El alumno sale con el diploma de que hizo el curso de iniciación y el árbol sale con el acta de función. Exacto. Entonces, ahí yo sí creo que la FELAP como FELAP sí puede de alguna manera disciplinar a las organizaciones para evitar ese tipo de errores, porque si no, a la larga, en vez de que hagamos que los adeptos y los artistas aumenten, simplemente disminuyen. Ustedes no se han dado cuenta que en la mayoría de los países los círculos de bonsaístas son súper reducidos. La cantidad de personas que se dedican al arte bonsai son y siempre son las mismas. Y yo siempre digo, a este paso vamos a terminar quedándonos sin artistas en bonsai porque todos en algún momento vamos a envejecer y vamos a morir. Y si no heredamos los conocimientos, las técnicas, el arte, entonces ¿quién viene más atrás? Ahora, en algún momento sí creo súper necesario que tengamos viveros especializados con material de calidad. Me refiero a material en el que la persona de verdad pueda inspirarse y pueda dedicarle 5 años de su vida, 10 años de su vida y tenga un bonsai de exposición. Pero sí creo que deben haber ciertas normativas que la FELAP le exija a todos sus países miembros para que entonces el arte crezca.
no que se mantenga en un solo nicho o que disminuya. Por ejemplo, si yo quiero dedicarme, te pongo un ejemplo muy básico. Si yo quiero dedicarme a tener un vivero en donde tenga material para bonsai, pero no tengo los clientes, es inaudito. Entonces, definitivamente nadie va a querer embarcarse en un negocio que luego no le va a resultar que no sea rentable. rentable, sino a pérdida. Entonces, sí creo que hay que poner claras las reglas del juego para de alguna forma sentir el respaldo de que lo que estamos haciendo es lo correcto, o es lo que está bien, o es lo conveniente. Pienso que la disciplina, antes de empezar a pedirle normativas fitosanitarias al Estado, sí creo que tenemos que empezar a ponernos normativas dentro de las propias organizaciones, dentro de nuestros propios países, para empezar a crear obras de arte de calidad y para ir formando personas con, con buena técnica, ¿me entiendes? No simplemente el negocio de vender el cursito de principiante y te llevas el diploma con acta de defunción bajo el brazo. O sea, sí hay que depurar esa parte de la honestidad y no verlo solo como negocio, sino de verdad querer impartir el arte para hacerlo crecer. Bueno, exacto, gracias, gracias. Gracias, gracias. Una de las cosas importantes de que por eso hacemos este espacio de conversar y poder expresar los diferentes conocimientos. Por eso está Bonsai al Día, para poder que cada uno de los artistas pueda dar la técnica y como pueden ver, casualmente hago el anuncio de que lo que tenemos en nuestra plataforma de YouTube para que nos sigan y donde van a poder ver las diferentes sesiones que hemos hecho de Bonsai al Día. Nos pueden seguir en FELAP, Federación Latinoamericana y Caribeña de Bonsai, y ahí van a ver un sinnúmero de conocimientos que van a ver desde abonado, desde trasplante, desde cualquier cosa. Hay más de casi 200 capítulos de Bonsai al Día que hemos estado poniendo para esto. Pero una de las cosas importantes es que tenemos que hacer las cosas a través de cada país, porque cada país tiene sus condiciones, tiene sus reglas, tiene su forma de cómo establecerla, las normativas de fitosanitarios. Repito la palabra fitosanitario porque es el reglamento para poder exportar un árbol. Lo manejan agricultura y medio ambiente, pero todo ese tipo de normativas se tiene que establecer desde cada país porque es muy diferente la normativa que exige cada uno. Entonces, lo importante es que nosotros mismos vayamos haciendo camino al andar y nosotros mismos comencemos a implementar cuáles son las normativas, e impulsarlo y a colaborar con los demás clubes y las demás instituciones que están en nuestros países para que ver cómo lo podemos lograr, porque esto no puede ser un trabajo de un club, de una persona, tiene que ser un trabajo de un país para poder que este Y país, unidos. lo unido, tiene que ser unido, tiene que ser cada país unido, que se unan los clubes, o por lo menos la mitad de los clubes, la mitad de las personas bolsaístas y digan, mira, nosotros estamos dispuestos e incluso hagan una comunicación, incluso hagan una cita y puedan decirle, nosotros estamos constituidos, nosotros queremos, hacemos congreso y nosotros queremos que nuestro bonsai represente a nuestro país. Y con esa palabra, ustedes van a poder lograr que las instituciones puedan aceptar todo, pero eso no se logra a una sola persona. Tenemos que ver cómo podemos unirnos para que cada vez podamos lograr ciertos objetivos que tenemos. Y le damos la palabra porque se nos ha ido el tiempo, todo esto ha sido muy interesante. Tenemos a Geo y tenemos a Pablo. Adelante, Buenas noches. adelante. Buenas Buenas noches, Geo. noches. Buenas noches. Felicidades y agradecerte por compartir tu recorrido, tus experiencias y comentarnos que no nada más es hacer bonsai porque se me ocurrió hacer bonsai. O sea, sino la experiencia que se tiene, decía Víctor hace un momento, hacer los clubes, pero con personas que realmente quieran empezar
desde cero, Claro. con personas que tienen experiencia. Decimos acá en México con nuestro maestro de bonsái, Migüe, no escoger unos perejilitos. Perejilitos nosotros le llamamos árboles que nada más es una vara larga, larga y pues ese es tu primer bonsái. No, nos enseña desde cómo buscar lo que es el nevari. ¿Qué tenemos? Punto número uno, buscas un nevari bonito para poder trabajar tu primer bonsái y que como dicen, que no se te seque, porque me decepciono, ¿no? Lo voy a trabajar, lo traigo la semana que entra y ya está seco. Entonces, ¿qué fue lo que falló? ¿La clase o fui yo? Porque quien me enseña me va a decir cómo hacerlo. Y ahí lo que vemos y lo que yo me percato de lo que dices es la sencillez de personajes dentro del bonsái. No escuché nada de Suiseki, pero dentro del bonsái son personas increíbles de alto nivel y tan sencillas, tan humildes en todo lo que hacen. Y nosotros que no somos nada nos damos nuestro gran ego. No, pues entonces, ¿en Ajá. dónde? Bueno, No, me encanta cómo mostraste, cómo platicaste, cómo nos compartiste y felicidades, en verdad. Gracias por compartirnos tu recorrido. exacto. Gracias, Gracias, gracias a Geo. ustedes. Y quiero decirle que no hablo del Siseki porque le limité un poco el momento porque después tenemos que tenerlo otra vez, porque hoy día ya él es un amante del Siseki. Ya él vio todas las cosas, pero lo Ya del me, Siseki, él lo me va a picó la tratar en la otra vispita. parte. ¿Eh? Me picó la avispa del Siseki. Ya él está envenenado, igual que Sergio y Así los está. demás, está envenenado, ya él está envenenado, pero no pudimos tocar el tema del Shiseki porque, como vieron, yo quería que él hiciera lo de V primero y la otra parte, pero hicimos un dos por No uno, hay pero problema, sí, después, pero es que yo digo que el Suiseki de aquella parte es extremadamente meticuloso. No hay Sí, error, porque he visto el nada. trabajo de los españoles, de los japoneses, que son extraordinario cómo hacen las daisas. A Es mí ya me exquisito. dio, como dice él, ya me picó que debo de mejorar en trabajar las daisas. Debo Claro, de mejorar porque son como mesas de billar, no debe de haber ningún error, porque entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy mal? ¿Estoy haciendo mal mi trabajo o lo estoy haciendo comercializando? claro. perfecto, excelente. Gracias. Pablo, Querida amiga, definitivamente el gran secreto de los japoneses es la constancia, número uno. Número dos, los detalles. Tocó el tema del Suiseki, como dijimos, hay mucho material para hablar, es imposible hablar de un mes de viaje en una hora, traté de hacerlo lo más compacto posible, toqué el tema del Suiseki al principio Pero con el prométenos, amigo Pablo, perdón, pero prométenos que no va a hablar de Shiseki después, porque segurísimo. Pablo ahora quiere decir algo de Shiseki, para que le A Pablo responda le a los mandé dos. como, a Pablo le mandé como 100 fotos mientras estaba en la exposición de Pa- Suiseki en Japón. Pablo, adelante, Pablo. Buenas tardes, maestro Natale. La verdad que sí, me mandó fotos, estuvieron geniales. De hecho, estaba esperando a que hablara de ellos. La verdad es Es, que quisiéramos saber No, cómo ve los Suisekis allá y cómo los ve acá. no, exacto. Mira, Aunque, sí, sí, ok, una cosa. ya vi que ahorita no. No voy a dejar que él conteste esa, porque ok, Ya tenemos que hacer sé. posteriormente eso solo para que hable de Shiseki y cualquier otro tema adicional con relación a esto, seguro. porque si nos vamos a la parte de Shiseki, ya nos pasamos del tiempo y vamos a perder la oportunidad de que él participe de nuevo. Lamentablemente, le vamos a dejar a oye, Natalia, revisa tu agenda para ver No cuándo te hablamos del Shiseki, por favor, cuente, porque cuenten conmigo, cuenta conmigo, Víctor, para ese día, sin ningún problema. Tú sabes muy bien que yo, mientras pueda aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, lo poco que pueda aportar para la FELAP, siempre estoy dispuesto y al día para poner mi granito de arena, querido. me encantó la parte esta que nos pusimos de acuerdo. Definitivamente la llave, la fórmula para que el bonsái en Latinoamérica y el Caribe
se ha reconocido en la FELAC. Tenemos que seguir unidos, tenemos que ver cómo fortalecemos la federación que nos representa a nivel mundial en la FELAC. Y por eso creo que cada vez tenemos que cada uno aportar no solo un granito, un camión de arena para que podamos seguir creciendo y definitivamente poder disfrutar de todo esto provecho que nos da compartir el conocimiento, poder estar haciendo grandes cosas. Y vaya, antes de comenzar a hacer la despedida, quiero anunciarle a todos de que el próximo miércoles, este fin de semana, tenemos la tercera edición de Bonsai Shiseki Fest. Estamos trabajando para presentar nuestra colección. Estamos trabajando con nuestra colección de Shiseki, que estamos diciendo que nuestra colección de Shiseki va a ser o es la más grande de Latinoamérica y el Caribe. Ya hoy día solamente estamos compitiendo con Japón y le estamos mandando información a Japón diciéndole qué es lo que estamos haciendo. Hoy día también están aquí colaborando con nosotros, está Lorenzo Contreras, está Acel, y vinieron a ver cómo reorganizamos todo lo que es nuestro museo para que República Dominicana, Centroamérica y el Caribe pueda decir y batallar, es decir, que tenemos la mayor colección de Shiseki de Latinoamérica, el Caribe, de Europa y que estamos compitiendo con Japón, para que de repente ellos vengan a ver si es verdad. Lo único que queremos ver es que vengan a ver si es verdad que tenemos esta gran cantidad de Shiseki, para dejar el tema del Shiseki para el próximo Bonsai al día que tenemos y hablemos de todas estas cosas grandes que nos están pasando. Natales, palabras finales. Bueno, las palabras finales son bien sencillas. Constancia, trabajo y amor por lo que hacemos. El gran secreto de los japoneses es su constancia y el cronograma organizado donde nada lo hacen por improvisación. Nosotros debemos dejar de improvisar y tener una línea clara de lo que debemos hacer en Latinoamérica y es consolidarnos con nuestras propias especies y marcar nuestra propia identidad. Y recordemos siempre que el bonsai no es un suceso, es un proceso. Y es un proceso del árbol y de nosotros como individuos para crecer junto con nuestras obras y crecer incluso no solo como artistas, sino como personas. Gracias, Víctor, por esta invitación. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, nada, no me queda otra que esperar una nueva invitación, querido amigo. No, viene próximamente lo vamos a estar coordinando, pero para que ustedes vean lo que van a disfrutar en el próximo Congreso de FELA en Brasil, oír la demostración de él allá, de Natale, allá en Brasil. Y sobre todo poder compartir con él y conocer toda su experiencia y todo eso, pero tenemos que aprovechar las personas que no se hayan inscrito, aprovechen, inscríbanse en el Congreso para que puedan disfrutar de todas las charlas, de todas las exposiciones que van a haber, porque les repito, si lo dejan para más tarde, después puede no tener la oportunidad, porque que están muchas personas interesadas. Es el mayor congreso que va a haber de FELAP y es el momento para que podamos estar juntos, disfrutando, porque estamos unidos por una pasión. FELAP, sigan haciendo bonsai, sigan siendo felices, pero sobre todo, esto lo hacemos para divertirnos, para ser felices, porque nos gusta el bonsai, nos gusta el shiseki y ya estamos envenenados. Ya, ¿por qué no ser felices haciendo lo que nos gusta? Gracias a todos por estar presentes. FELA, unido por una pasión. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias a todos. Gracias, Lorenzo.